Chicos, ¿qué tal? Soy Gustavo y en la cápsula de hoy vamos a ver un repaso de hatching para que se preparen bien para la I2, así que ojalá les sirva. Perdón por subir esta cápsula tan tarde. Cualquier duda que tengan más adelante les paso mi Telegram para que si es que tienen alguna duda me puedan preguntar por ahí. Bueno, entonces ustedes probablemente ya saben qué es el hatching. Finalmente lo que queremos hacer con esto es lograr búsquedas más eficientes en un conjunto de datos más grande. Entonces desde ese punto de vista nos va a ser muy importante cómo funciona cómo es nuestra función de hatch y cómo está construida. Desde ese punto de vista, acá hay un par de tips que les pueden servir. El primero es que cuando ustedes tengan una función de hatch o una candidata a una función de hatch, prueben con con un par de valores y revisen si la distribución de las keys es más o menos uniforme. Porque es lo que pasa, porque de nada nos sirve tener una función de hatch que nos dé siempre el mismo valor. Porque qué es lo que pasa finalmente pues cuando tengan colisiones eh, y un valor te da perdón, y la función de Hatch te da un valor que genera muchas colisiones, finalmente igual vas a tener que ir revisándolas todas una a una, y eso finalmente te va a hacer te va a hacer menos eficiente en tiempo y va a perder toda la gracia de las tablas de Hatch. Entonces este punto de acá es súper importante, que siempre vamos a querer disminuir las colisiones. Por ejemplo, este ejemplo ya lo di en una ayudantía, pero yo cuando hice el ramo mi tarea 2 fue hacer hatching sobre matrices. Entonces teníamos una matriz grande y nos dan matrices más chiquititas y nos preguntaban ya, ¿esta matriz chica está contenida en la matriz grande, sí o no? Entonces, por ejemplo, yo lo que tenía era esto acá. Tenía una matriz grande, no sé, pues de valores 4 5 1 6. Tenía, por ejemplo, esta matriz grande y me preguntaban ya, esta matriz más chica y esta otra. ¿Están en la matriz más grande, sí o no? Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Era, pescamos la matriz grande, pescamos una ventana de 2 por 2 después de 3 por 3 y así sucesivamente, y las íbamos guardando en tablas de hatch. Entonces, yo decía como ya, esta submatriz de acá tiene un hatch, esta otra tiene otra, y así sucesivamente. Y después lo que hacíamos era ya, almacenábamos el valor de ese hatch en un array, y después cuando nos preguntaban por las consultas de acá, a este le volvíamos a sacar el hatch, y nos íbamos a ese índice en la tabla, y si esa tabla tenía un valor, es porque efectivamente esta submatriz sí está. ¿A qué quiero llegar? La primera intuición que uno podía tener es, por ejemplo, que queríamos hacer la suma de los elementos de la matriz. Por ejemplo, si tenemos esta submatriz de acá, perdón, esta submatriz de acá, decíamos como, ya, el hash va a ser 4 más 7 más 5 más 9, eso nos va a dar un valor. 9 18 nos va a dar 26. 26, 25, perdón. Entonces, ¿cuál es el problema? De que la suma por lo general suele dar muchas colisiones. Porque no sé, pues ya, yo puedo tener esta matriz que me dé 25, pero también podría tener, no sé, pues, otra submatriz que me dé, no sé, pues, por ejemplo, que sea 5 5 5 em, 10, por ejemplo. O no sé, por ejemplo, de que sea 10 10 5 0. Y y había muchas combinaciones que nos daban el mismo valor de hatch. Entonces, ¿a qué quiero llegar con eso? Es que siempre dicen que su función de hatch dé la menor cantidad de colisiones posibles. Un par de colisiones siempre estará bien, pero siempre ojalá que sea la menor cantidad para poder finalmente tener la gracia de las tablas de hatch. También es buena idea siempre llevar algunas funciones de hatch en mente, por ejemplo, no sé, pues el módulo 5 o sea, perdón, los módulos algo siempre son buenas funciones. Módulos de un primo, por ejemplo, no sé, pues módulo 17 módulo 5 módulo, no sé, pues 13. Eh, los módulos de números compuestos como 10 100 no suelen funcionar muy bien porque porque van a tener más colisiones. Entonces, estos dos tips igual van de la mano. A fin de siempre tener menos colisiones, búsquense quizá algunas funciones o que recuerden algunas funciones que ya saben que les pueden generar menos problemas. Entender bien el manejo de colisiones también es un tema. Probablemente habrán visto en clases de que las colisiones por lo general los manejamos con encadenamiento, que es teniendo nuestra tabla de Hatch. Ups, teniendo nuestra tabla de Hatch, si un mismo conjunto de datos nos da un mismo índice en la tabla, lo que vamos a guardar en la tabla, en lugar de solamente el dato, va a ser el dato y el puntero al siguiente elemento para ir revisando uno a uno todos los elementos.
Por ejemplo, no sé, pues ya digamos que el hash de datos nos da i, que es este elemento acá. Entonces guardamos datos. Pero después tenemos, no sé, pues, por ejemplo, datos prima y nos vuelve a dar i. Entonces, en vez de... pero ¿qué es lo que pasa? Para no sobreescribir el elemento que está acá, vamos a guardar tanto los datos anteriores como un puntero al siguiente elemento, que este sí va a ser datos prima. Y así sucesivamente con todos. Em, esa es una forma de manejar las colisiones, pero también se podría hacer que también lo podríamos hacer sobreescribiendo el elemento siguiente. Por ejemplo, nuevamente, hacia acá ya escribimos datos. Al hashear datos sin el prima, pero luego al hashear datos prima nos vuelve a dar y otra solución podría ser guardar datos prima acá abajo. ¿Cuál es el problema con eso? Que al luego hacer las búsquedas o hacer eliminaciones nos va a costar mucho porque tenemos que manejar esa lógica como de ya. Estoy tratando con datos o con datos prima, ¿cuántos elementos me puedo saltar? No sé, por ejemplo, ya, ponte tú que después tenemos nuevamente datos prima prima. Y después eliminamos este elemento acá, eliminamos datos prima. Manejar este hoyo de memoria que quedó es medio complicado, entonces no se los recomiendo tanto. Eso, eso por ese lado. Otros tips que les puedo dar es que siempre recuerden que el hatching lo vamos a querer aplicar cuando tengamos problemas de búsqueda. Cuando tengamos, no sé, cuando hagamos búsquedas sucesivas en un conjunto de datos. em, y por lo general son muchas consultas, son muchas búsquedas, hatching siempre va a ser nuestra solución. Entonces yo siempre les recomendaría eso, que si el problema en la prueba les dicen como ya, tengo que hacer una búsqueda de esto, ya, hatching. Eh, Claro, con hatching no buscamos, no buscamos un orden, no buscamos una jerarquía, no buscamos em, quizás hacer inserciones de datos. Lo que queremos hacer con hatching es búsqueda. Así que eso les tiene que quedar súper, súper claro. Un problema de búsqueda muy probablemente se va a solucionar, perdón, con hatching. Entonces, eso por el repaso. Vamos ahora con un par de ejercicios. Tenemos este ejercicio que es de la I2, es la pregunta 2 de la I2 del 2018 segundo semestre. Y bueno, lo que nos dicen acá es que tenemos números X y que nos van a dar un resultado Z. Lo que queremos verificar es que si aplicándole una función de hash a X, multiplicándolo por el hash de Y y sacándole el hash a ese producto, nos tiene que dar el hash de Z. Acá nos dan un par de scripts y claro, lo que queremos acá es, y lo que nos dicen acá es que la función de hash va a ser sumar los dígitos de los números. Y sí, claro, si la suma nos da 9 el resultado va a ser cero. Acá ya nos dan una primera pista de lo que va a ser un ejercicio más adelante, en cuyo caso 9 cuenta como cero. Entonces, claro, acá nos dan un par de ejemplos, nos dicen que si X está el número y Y está el número, lo que hacemos es ir sumando los números. Por ejemplo, acá tenemos, claro, uno más 2 más 3 más 4 más todo eso, nos va a dar 21, y luego 21, 2 más uno nos da 3. Entonces, el hash de X sería 3. Con i lo mismo, hacemos 9 más 8 más 7 más 6 todo sucesivamente, nos da 44, lo podemos volver a sumar, nos da 8 como sale acá. Y acá en el HZ lo mismo, estamos sumando sus dígitos. Eh, Acá nos dicen que el dígito 9 no influye en el resultado calculado. Por ejemplo, si tenemos 49, es lo mismo que calcular es lo mismo que calcular el hash de 13 y sería lo mismo que calcular el hash de 4 solamente. Porque podríamos omitir también el 9. Eso. Entonces las preguntas que nos hacen es dar una expresión matemática para la función, para nuestro hash y demostrar que el método de verificación del resultado de la multiplicación es correcto. Yo no leí propiamente el enunciado, ustedes pueden pausar el video y leerlo mejor. Entonces, como les comentaba antes, para encontrar la expresión matemática de esta función de hash, ya nos están dando un par de pistas. Nos dicen que que nos dicen que el hash de 9 va a ser cero. Y otra cosa que se tienen que fijar es que todo lo estamos llevando al mínimo número que nos pueden dar. Acá, por ejemplo, estamos llegando a 3, acá estamos llegando a 8,
acá estamos llegando a 6 y acá estamos llegando a 4. Entonces estamos llegando como al mínimo número que podemos llegar. Estamos llegando finalmente a 0, 1, 2, 3 hasta el 8. Y nos dicen que el hatch de 9 va a ser 0. Entonces, hay una pista que ya les puede empezar a asomar es que estamos trabajando con el módulo. ¿Por qué? Porque claro, solamente finalmente estamos dando restos, así, resto 0, resto 1, resto 2. Eh, Otra cosa que podríamos pensar es que, aparte nos están diciendo que el 9 como que no cuenta. El hatch de 9 va a ser 0. Entonces, claro, como les da este ejemplo acá, eh, el hatch de 49 lo podríamos simplificar a ser solamente hatch de 4. Y si se dan cuenta también, nosotros, por ejemplo, si tuviésemos el hatch de 100, no sé, pues 132, el resultado de esto va a ser 6. Pero es lo mismo que hacer, no sé, por ejemplo, 133,4 esto acá. ¿Por qué? Porque esto, claro, nos va a dar 9 más 6, eso nos va a dar 15, perdón, haciendo hatch de esto. Y claro, y eso va a ser hatch de 15 y eso de momento nos va a dar 6, que es el mismo resultado que tenemos acá. Entonces, ¿qué está pasando acá? Que finalmente el 9 como que nos da un poco lo mismo. Entonces, bajo esa lógica podemos obtener de que el módulo, o sea, perdón, la expresión matemática de esta función de Hatch va a ser módulo 9. Bueno, acá sale acá. La expresión solamente va a ser módulo 9. ¿Por qué? Claro, porque como les decía, el 9 finalmente como que lo estamos dejando un poco de lado. Como que lo podríamos omitir en los números y nos da lo mismo. Acá Claro, claro, omiten el 9 y nos da 4 igual, o claro, lo podemos descomponer a que sea nuevamente 4. eh, entonces, claro, ya podríamos tener la intuición de que el módulo 9 es finalmente la expresión matemática para H. Igual verlo a priori igual está un poco complicado, no es tan intuitivo. Entonces, claro, igual para esta pregunta igual se permitirían, por ejemplo, otras soluciones, como quizá algunos condicionales, otras fórmulas, pero dejando súper, súper, súper claro que el hatch de 9 tiene que ser 0. Eso por ese lado. Si tienen alguna duda nuevamente, al final les voy a dejar mi Telegram para que si tienen alguna pregunta me la pueden hacer. Ya, no sé qué pasó, se me cortó el audio, pero ahora vamos con la parte B. Ya, lo que queríamos es mostrar que este método de verificación del resultado de la multiplicación es correcto. Es decir, queremos demostrar de que esto se cumple, siendo nuestra función de hatch el sumar todos los dígitos de un número. Habíamos dicho que nuestra función de hatch iba a ser el módulo 9. Entonces, X e y al aplicarse en la función lo podemos representar de esta forma. ¿Por qué? Porque nosotros decimos que como íbamos a aplicar el módulo 9, finalmente lo que hace el módulo 9 es el resto de la división. Por ejemplo, nosotros tenemos el 17 y el 17 es 9 por 1 más 8. Y el módulo es 8. Lo mismo con números, por ejemplo, no sé, pues el 24. El 24 va a ser 9 por 2 más 6. Y 24 módulo 9 es 6. Y así sucesivamente. Entonces, entonces podemos representar los números X e Y como 9 por un Q más algo. Entonces, lo que vamos a hacer es aprovecharnos de esta notación que vamos a usar para poder demostrar este resultado. Sí, acá se me había cortado todo. Ya. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Para demostrar esto, vamos a ver primero el lado izquierdo y luego el lado derecho. Queremos, claro, de este lado llegar a este lado o de este lado llegar al otro. Ya. Entonces estamos diciendo de que X va a ser igual a 9 por Q1 más R1 y que Y va a ser a 9 por Q2 más R2. El hatch de X es R1, porque recuerden que esto es módulo 9. Entonces, X módulo 9 va a ser R1. ¿Por qué? Porque si X, como lo podemos escribir así, recordemos que como es el módulo 9, solamente nos va a interesar el resto. Entonces, el hatch de X va a ser R1 y el hatch de Y va a ser R2. Entonces, en el lado izquierdo tenemos h de X por h de Y.
h de x, ya dijimos que era R1, y, perdón, h de x es R1 y h de y va a ser R2. Entonces en el lado izquierdo llegamos a esto acá. El lado izquierdo va a ser, perdón, el lado derecho va a ser un poco más latero. Vamos a tener h de z, y eso es igual a h de x por y. Porque eso es lo que queremos demostrar, de que, perdón, eso estamos diciendo de que z es igual a x por y. X es 9q1 más R1, e y es igual a 9q2 más R2. Entonces ahora vamos a multiplicar los términos. H de 81q1q2 más 9q1 R2 más 9q2 R1 más R1 por R2. Entonces, claro, finalmente estamos haciendo como este por este y todo. Ahora vamos a factorizar estos tres términos de acá. Y esto lo vamos a dejar, y este lo vamos a dejar guachito. Entonces tenemos h de 9 por 9q1q2, que es el término de acá, más q1 R2, que es el término de acá arriba, más q2 R1, y ahí terminamos la factorización, perdón, de estos tres términos, más R1 R2. Entonces estamos calculando ahora el hatch de un número que se escribe 9 por algo más un resto. Como vimos siguiendo la misma lógica acá, el hatch de todo eso va a ser solamente el resto acá. Entonces, hatch de todo eso, recordemos que esta parte no nos va a importar porque estamos sacando el módulo 9, hatch de R1, R2. Entonces, claro, de este lado llegamos a que h de z iba a ser R1, R2, perdón, perdón, h de z iba a ser h de R1, R2, y h de todo esto iba a ser h de R1 y R2. Y así como nos dio lo mismo a ambos lados, tenemos que pudimos demostrar de que este método de verificación era correcto. Acá está un poquito más detallado por si le quieren echar una mirada. Y ahora vamos a ver la parte 2 de este ejercicio que son las tablas de Hatch. Acá uy, perdón. Acá les vamos a proponer dos problemas. Y la idea es que ustedes, claro, y la idea es que ustedes puedan decir si es que en estos problemas se puede o no aplicar, se va a aplicar o no Hatch. Entonces, la primera dice así. O sea, perdón, la primera dice que es un sistema de respaldo de información y que se va respaldando información cada cierto tiempo. Hay entre respaldo y respaldo, la parte de la información que cambia es bien chica, eh, pero aún así claro, que aún así queremos hacer estos respaldos. Solo queremos copiar la información que efectivamente ha cambiado para no ser redundantes, y el desafío claramente está en poder darnos cuenta de cuál es la información que no ha cambiado, para no tener que hacer estos respaldos, em, ¿cómo se llama esto? Para no ser redundantes. Entonces queremos fijarnos primero que todo cuál es la información que ya está perdón, que ya está respaldada. O sea, perdón, que ha cambiado. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Acá, acá esta pregunta es un poco más abierta, entonces la idea es que se discuta un poquito y que ustedes en el problema hayan puesto como las condiciones bajo las cuales están suponiendo. Pero la idea a priori es que sí, que hatching sí se puede aplicar en estos casos para fijarnos cuál es la información que no ha cambiado. No sé si lo tuvieron que hacer en la tarea, pero también existe esto que es el hatching incremental, que es poder em, a partir de un dato calcular, o sea, a partir de un dato calcular el hatch, y a partir de un dato más grande que está construido a partir de este otro dato pequeño, poder calcular el hatch a partir del hatch del dato pequeño. Veamos si lo tengo por acá. No, bueno, en el ejemplo de la matriz que les había dado antes, em, la idea de esa tarea también era hacer un hash incremental. Entonces, por ejemplo, nuevamente, si teníamos una matriz, no sé, que tenía elementos 4 3 2 0 1.
Ya tenemos esta matriz y queremos calcular, por ejemplo, el hash de esta matriz de acá. Habíamos dicho que la suma no es una buena función de hash, pero la vamos a usar igual. El hash de esta función de acá sería 4 más 3 7 más 8 son 15. Y un hash incremental nos permitiría calcular el hash de una matriz más grande a partir de un hash más pequeñito. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos calcular, perdón, el hash de esta matriz, de la matriz azul, lo podríamos hacer, lo podríamos hacer a partir del hash de la matriz chica, que dijimos que ya era 15, entonces a 15 le vamos a sumar 5 más 4 más 9 más 1 más 2, esto es 9 más 9 más 3. Ahí tenemos que el hash de esa función sería, claro, sería 15 más 3 más 18, y esto es 36. 36, 36. 36, sí. Em, ya. Entonces, este sería el resultado. Entonces, claro, lo que queremos hacer es, claro, calcular a partir de de un hash chico para calcular un hash grande. Volviendo al ejercicio, podríamos pensarlo como que tenemos muchos documentos, por ejemplo, no sé, doc uno, doc 2, doc 3 y doc 4. Entonces, al hashear todo esto, nos van a dar ciertos resultados. Eh, lo que podríamos hacer con esto es, perdón. Entonces, claro, nosotros vamos a sacar, que, por ejemplo, que el hash, por darles un ejemplo, que el hash de documento uno va a ser 10, el de documento 2 va a ser 20, este va a ser 25 y este va a ser 30, por darles un ejemplo. Entonces, haciendo respaldo tras respaldo, podríamos darnos cuenta de que ya hicimos un respaldo y que nos dimos que tanto el hash uno como el 2, perdón, que el documento uno como el 2 como el 4 tienen su hash no ha cambiado. Como el hash no ha cambiado, sabemos que el contenido del documento no ha cambiado y por lo tanto no hay que hacer un respaldo de esos documentos. Pero nos dimos cuenta de que entre un respaldo y otro, el hash del documento 3 dejó de ser 25 y ahora pasó a ser, por ejemplo, 40. Entonces, como nos dimos cuenta que Scratch cambió, ahí sí tendríamos que meternos a hacer una copia del documento 3 porque su información cambió y ya no es el mismo documento. En la solución de este ejercicio que está en el compilado que está arriba en el repo, les dan un poquito más de contexto, les dan un poquito más como de claro, o sea, más que de contexto les dan como les dicen como ya, dadas estas condiciones, podrías hacer a lo mejor un hatch entre la fecha de creación del documento, en la fecha en la que se editó, el contenido. Entonces eso, el hatch en este caso, pero la idea fundamental es que el hatch acá lo estamos usando para darnos cuenta cuándo un documento ha cambiado y cuándo no. Cuando no ha cambiado, su hatch va a seguir igual, y cuando se ha cambiado, o sea, y cuando cambiamos el documento, su hatch también va a cambiar. Entonces, eso sería la idea, como hacer como una función de hatch a partir de quizás la fecha de edición o el contenido mismo del documento en bytes. Como les decía, esto es un problema un poco más abierto, como no hay la solución que se da tampoco es tan rígida. Entonces, claro, en estos ejercicios probablemente si les salían ejercicios así en la prueba, yo les sugeriría que lo respondieran así, que sean como más como ya, pensando en las condiciones A, B y C, sí podríamos aplicar hatch porque tal motivo. Entonces eso, por ese lado. Este otro ejercicio dice ya, dado una lista L de números, queremos encontrar el elemento L que sea el más cercano a un elemento dado X. Claro, la pregunta es si es que podríamos aplicar hatch o no para hacer que las cosas un poquito más eficientes. Tenemos, por ejemplo, que L es igual a una lista, 0, 4, 7, 5, 1, 6, por ejemplo. No sé, y tenemos que X es, por ejemplo, no sé, 3. Y queremos encontrar cuál es el elemento más cercano a X. ¿Qué es lo que pasa acá? De que el hatch acá no nos va a conseguir ningún, ¿cómo se llama esto? No nos va a dar ninguna ventaja. Porque igual después de todo vamos a tener que ir viendo cómo, si es que aplicáramos hatch, por ejemplo, tenemos que aplicar
hatch sobre cero, sobre 4, sobre 7, sobre todos los números, después sobre 3, quizás hacer alguna comparación por ahí, entonces finalmente no estamos ganando nada. Podríamos directamente calcular, o sea, hacer la comparación 0,3, 4,3, 7,3, 5,3 y así sucesivamente con todos. Em, Esto va un poco más de la mano con lo que yo les decía de que el cache lo queremos hacer más que nada para búsquedas. Cuando queremos hacer búsquedas repetitivas una y otra vez y ver cuándo esta búsqueda puede cambiar un poquito, como vimos en el ejercicio anterior, ahí Hatch sí nos va a servir. Pero para estas cosas que son más como de comparar forzosamente los números uno a uno o elementos uno a uno, donde tenemos que hacer una cosa con cada elemento sí o sí, el Hatch no nos va a servir de mucho. Perdón por ser tan catete, pero recuerden, la función principal del hatch es hacerles búsquedas más eficientes. Eso es una cosa que tienen que poner, que tienen que tener acá grabado sí o sí. Em, Eso. El ítem Saga se los dejan como desafío. Y si no me equivoco, déjenme darle una mirada pequeñita. Esperen un poco. Ya. El ítem C, claro, igual está para que ustedes lo vean como por su cuenta. Pero antes de que vean la solución, yo les recomiendo que piensen nuevamente en este caso acá, en el ejemplo de la matriz, en el que construíamos un hatch a partir de un hatch más pequeñito. Tengan eso en cuenta para el ítem C. Esa sería la parte perdón, de backtracking, nada que ver. Sería la parte de hatching. Así que eso, cualquier duda que tengan, por favor, me la dejan acá en mi Telegram que es Salinas. Cero. Así que si tienen cualquier duda de esta materia, me la pueden mandar y si tengo algún tiempo les ayudo con muchas ganas. Así que eso, mucho éxito en la prueba.